Teoría trascendental de las cantidades imaginarias, por don José María Rey y Heredia. Cuando una ciencia que con visos de razón se gloria de llevar el título de exacta, consagra uno de sus capítulos a tratar del absurdo y del imposible como objetos de su especulación, fundamento hay para sospechar o que se ha arrogado presuntuosa un título inmerecido, o que en sus principios sobre que está basada anda oculta algún vicio, algún pecado de comisión o de omisión. El primer defecto no puede achacarse a las ciencias matemáticas sin desconocer su verdadera índole demostrativa y lógica. La suposición segunda es más justa, a la par que menos injuriosa para estas ciencias. No es, con efecto, muy raro ver en ellas eclipsada su claridad por puntos obscuros, tanto más fáciles de percibir cuanto aquella es más brillante y diáfana, y cuanto más cercanos se hallan al origen primero de donde se irradia la luz, porque entonces se extiende detrás de ellos una inmensa sombra que nubla grandes espacios del campo matemático. Privilegio es este de las ciencias que se hallan constituidas, organizadas y modeladas según las leyes del espíritu que las crea por su virtualidad propia. Un concepto mal definido, una división incompleta, un primer raciocinio inconcluyente, son como cuerpos opacos que atajan el paso de la luz y producen el eclipse, y bien figuran el efecto de una ligera paja que, puesta demasiado cerca del ojo, nos oculta una montaña. Con todo, no son las ciencias matemáticas evidentes y exactas por esencia las que se hallan más expuestas a estas obscuridades. Desde su origen, que es remotísimo en la historia de las construcciones sistémicas del espíritu humano, nacieron armadas de esa fuerza sintética que la organiza y bañadas de la purísima luz que las penetra y esclarece. El entendimiento del hombre las concibió y produjo como vaciándolas en un molde que de antemano tuviese preparado allá en lo más íntimo de su esencia, e imprimió en ellas por instintiva espontaneidad sus propias leyes como formas de su organización duradera y como condiciones de su futuro engrandecimiento. No hay ciencias que tengan una historia más antigua ni más ilustre que las matemáticas. Sus nieblas y obscuridades, que también las tiene, están muy circunscritas y sus lagunas muy reconocidas y sus misterios muy contados. Y es de creer que al cabo de la matemática alcance toda su claridad interior y la integridad orgánica de sus formas, trayendo para ello la luz del mismo espíritu por la crítica reflexiva y profunda de las condiciones trascendentales de todo conocimiento. Y esta esperanza se funda en el hecho cada vez más patente de que los puntos más oscuros, por menos explorados
o más difíciles de la ciencia son precisamente aquellos que la ponen en contacto con la filosofía del espíritu humano. De esta filosofía trascendental y crítica es de donde únicamente puede venir la luz. Hágase un esfuerzo, remuévase el obstáculo y ella se derramará a torrentes, inundando con claridad igual todo el cuerpo de la ciencia. Un punto hay más notable que otros por obscuridad y que reclama con más urgencia una explicación crítica. Este punto es el imaginarismo, hecho matemático de universal trascendencia que en sí resumen como que sistematiza la contradicción y el absurdo de tal manera que no parece sino que ha despejado de tinieblas todo el ámbito de la ciencia para acumularlas en un solo capítulo. El imaginarismo es el scandalum mathematicum constituido en teoría de la arrogancia de la regla erigida en regla. El imposible sometido a la misma logística que las cosas posibles, el absurdo considerado como origen de la verdad y de la realidad, y con todo eso las cantidades imaginarias, absurdas y contradictorias, como se las llama, son para el cálculo algebraico lo mismo que la sangre para el cuerpo humano, que por todo él penetra y se difunde y todo lo vivifica. La ciencia de la exactitud y del rigor podría decirse que está animada por el absurdo. Menester es, pues, pensar en cómo se resuelve esta mortal contradicción, aunque para ello sea necesario borrar y rehacer el plano en que esta ciencia está proyectada. Menester es pedir al espíritu humano la clave de ese enigma que lleva trazas de ser el baldón eterno de la matemática. Si queremos dar a esta ciencia una constitución tan lógica y tan regular como lo es el juego espontáneo del entendimiento en todos los órdenes de verdades, es necesaria una teoría trascendental del imaginarismo que salve todas las contradicciones y dé a la ciencia matemática aquel esplendor e integridad a que tiene derecho, con mejores títulos que ninguna otra ciencia. No han dejado en verdad de hacerse esfuerzos plausibles, aunque insuficientes, para dar una explicación del imaginarismo fundada en razones puramente matemáticas, y esta es cabalmente la causa de su insuficiencia y del escaso crédito que ganaron en el parecer de los geómetras, mientras la generalidad de estos pretende que las imaginarias son la expresión pura y simple de la imposibilidad de solución de algunos problemas contradictorios. Otros, siguiendo a Condillac, más ideólogos que matemáticos, llegaron a considerarla solo como signos sin significación, voces sin sentido, términos sin idea, como según ellos lo son muchas palabras de las lenguas que viven en ellas, ociosas y sin oficio, vocablos parásitos, viciosas excrescencias del idioma que sirven tan solo para estorbo. Otros vieron sin duda gran profundidad lógica en el imaginarismo, pero se contentaron con verla y no con la explicación, más que dando a las imaginarias
el expresivo dictado de símbolos lógicos. Otros, como Wronski, acuden a la noción del infinito para borrar en el seno de esta idea inmensa e informe toda contradicción que pudiera depender de los límites que determinan la cantidad. Algunos, en fin, y estos son los que en mi juicio aciertan, dan a las imaginarias la representación de la perpendicularidad, y esta opinión es la que logra al fin elevarse a la categoría de creencia matemática, cuando en la ciencia pura de la cantidad no se vea más que una revelación de las leyes inteligenciales del espíritu humano. Cuarto, la gloria de este descubrimiento tiene un derecho indisputable. Mr. Boué, emigrado francés que en 1806 publicó en las Transacciones Filosóficas de Londres una memoria en la cual puede verse la primera tentativa de interpretación del imaginarismo por la perpendicularidad. Cierto es que en esa memoria aparece todavía algo vaga e informe la concepción capital, siendo insuficientes las demostraciones e imperfectas y aún erróneas muchas investigaciones comprobatorias, pero el pensamiento está allí revelado en medio de muchas observaciones originales acerca del uso y significación de los signos del álgebra. Las consecuencias están como adivinadas por un sagaz presentimiento. Casi al mismo tiempo y por consiguiente con legítima pretensión de originalidad, dio en esta interpretación Mr. François, al cual siguió Mr. Gergon, sin que todavía lograra el nuevo descubrimiento llamar la atención de los matemáticos franceses. Más fortuna tuvo en Inglaterra, donde primero apareció la teoría de Boué, pues se publicaron obras serias en que la interpretación fue mejor comprendida, más generalizada y hasta introducida como una innovación en los cálculos. Es notable la obra de John Warren por los teoremas que establece relativamente a la diagonal del paralelogramo, considerada como suma de los lados adyacentes a la proporcionalidad de las rectas, en la que hace entrar la idea de su inclinación a la multiplicación de los arcos para expresar las potencias de las líneas inclinadas y al valor en grados que tiene la raíz cuadrada de una recta negativa. La interpretación del imaginarismo es el alma de todo este libro intitulado Tratado de la Interpretación Geométrica de las Raíces Cuadradas de las Cantidades Negativas. Siguióle Mr. George Peacock en su Tratado de Álgebra. La interpretación se empieza a imponer a los resultados, sistematizándose y aspirando a una significación general y comprensiva de todas las posiciones. La teoría trigonométrica comienza a sentir el influjo del imaginarismo y a poner su notación y su cálculo al servicio de esta interpretación. La regla de los signos es también mejor comprendida y los productos entran asimismo a la teoría general de las afecciones de la cantidad. Más recientemente parece como despertarse la atención de los matemáticos en Francia, donde se ve plenamente adoptado el pensamiento de Boué por Mr. Valès, quien lo sigue hasta sus consecuencias más remotas. En su libro lleno
por otra parte, de ideas fecundas respecto de los principios generales del cálculo, entra en el espíritu de esta interpretación que ya era más familiar entre los matemáticos ingleses. Mr. Murray pertenece también a este número de matemáticos nuevos y hasta ha llegado a proponer la supresión de la notación radical de las imaginarias, supliéndola con un índice de inclinación al cual llama versor. Muy recientemente ha visto la luz pública una obra notable de Mr. Ford que contiene curiosas elucubraciones acerca de la expresión giratoria de las raíces imaginarias de las ecuaciones, y mientras tan importantes trabajos amenazan con una subversión que ya era necesaria en la estructura tradicional de la ciencia matemática, introduciendo como legítimo un nuevo elemento de cálculo hasta ahora despreciado o desconocido, la mayor parte de los geómetras aparentan indiferencia por esta cuestión, que ya dieron por resuelta con demasiada ligereza cuando declararon imposibles las raíces de grado par de las cantidades negativas, o cuando dijeron que las imaginarias no pueden expresar más que el absurdo. De este dogmatismo indolente y lleno de insuficiencia apenas sale, y no siempre con acierto, alguno que otro matemático que se precia de pensador. Monsieur Renouvier, crítico y matemático a la vez, se resuelve por la opinión común y llega a comparar la interpretación concreta de las imaginarias con las cualidades ocultas de los escolásticos. Mr. Cournot es injusto hasta la inconsecuencia de reconocer como legítima, Mr. Cournot es injusto hasta la inconsecuencia de reconocer como ilegítima la interpretación en algunos casos y de negarla en todos los demás. Quinto, no es de extrañar que un pensamiento tan radicalmente innovador encontrase tibios y aún resistentes a los matemáticos de este medio siglo que va corrido, porque no puede pensarse en esa perpendicularidad revelada por el imaginarismo sin que al momento nos veamos forzados a abandonar como insuficiente y mezquina la noción hasta ahora formada del álgebra y de todas sus aplicaciones, donde la ortografía matemática no reconoce más afecciones que la positiva y la negativa, y que se traducen por direcciones a derecha e izquierda. ¿Y qué significación puede tener esa afección perpendicular y como neutra que se escapa de la dirección interna de una recta, que es la más legítima representación de un número? ¿Acaso el álgebra, que no es más que la generalidad numérica, ha de contener también la expresión de todas las direcciones que reconoce y estudia la geometría? Eficaz parece esta reflexión, la única tal vez en que podría escudarse el desdén con que hasta aquí se tratara aquella feliz inspiración del matemático francés, más para atajar en su origen la pretensión del rutinario quietismo que envuelve esas dos interrogaciones. Quisiéramos haber puesto en boca de los innovadores estas otras dos preguntas no menos perentorias. ¿Es por ventura exacta la noción vulgar de álgebra, generalidad numérica? ¿Puede haber afección o relación geométrica que no sea representable por el álgebra? Yo digo resueltamente que no, y presento como demostración
de mi acerto el contenido material de este libro, porque creo firmísimamente que el que lo leyere y entendiere hasta el fin estará conmigo en la razón. Pero antes de llegar a esta lectura y como preparación para la inteligencia del libro, demos una idea del álgebra en su verdadera naturaleza trascendental y expliquemos el ideal superior a cuya realización aspira ella hoy mismo, a pesar del menguado papel a que en vano la condenan las definiciones estampadas al frente de los tratados, y a pesar de ese empeño con que son rechazadas las conclusiones que establece la lógica trascendental. El álgebra crece, se organiza y se levanta poco a poco al rango superior que le está destinado en el cuadro de las ciencias exactas, aunque según Laplace todavía está por hacer la metafísica de estas ciencias y no ha llegado aún a ella ese impulso vital, esa renovación feliz que todo orden de conocimiento puede y debe recibir de la crítica de la razón humana. Sexto, no basta que sean muy amplias y comprensivas las definiciones que del álgebra suelen dar los tratadistas cuando la presentan unos como tratando de la cantidad en general y otros como explicando el sistema de operaciones que han de practicarse sobre las cantidades dadas para hallar otras desconocidas o para resolver un problema, sin enseguida como pesarosos de tamaña largueza restringen la noción de cantidad a la puramente numérica y cifran toda excelencia y superioridad del álgebra en la generalidad e indeterminación con que el número es tratado por ella, dejando por supuesto a la aritmética en manejo y la combinación de números determinados. No es suficiente esa mayor generalidad característica o puramente simbólica para distinguir el espíritu algebraico del aritmético y para que el álgebra pueda ser algo más que una aritmética especiosa, como se acostumbraron a considerarla sus primeros cultivadores. Es un error creer que las fórmulas a que conduce el cálculo son más generales que los teoremas que enuncia y demuestra la aritmética respecto de los números, solo porque en las fórmulas se emplea una notación indeterminada, siendo así que los teoremas aritméticos no reciben su valor demostrativo de la particularidad o determinación de los números con que suelen ser ejemplificados, sino de los principios y relaciones generales que se contienen en la noción del número concebido como cantidad. Si para mayores facilidades en la invención analítica el formulismo algebraico es preferible a la notación aritmética, de suyo más particular y concreta, no se ha de creer que las fórmulas son más generales o más superiores que los teoremas. Una diferencia a una ventaja en la ortografía de la ciencia no cambia el fondo de ella, ni es bastante para colocar sus conclusiones en otra categoría que la que le corresponde como limitadas al número, cualquiera que sea el sistema de signos con que éste sea expresado. Esta imperfecta noción de álgebra es sin duda la causa de ese vacío que hallan en el tedio que experimentan los que por primera
los que por vez primera penetran en su estudio, y es que ven al pronto frustrada su esperanza de novedad en el objeto, se quedan al mismo tiempo privados de la claridad intuitiva de la notación numérica y no conocen todavía la tan ponderada ventaja de los signos alfabéticos. No ven en suma que se trata de un nuevo orden de números o del número bajo, un nuevo orden de conceptos en el álgebra que en la aritmética, lo que por lo menos tenían derecho a esperar al ser iniciados en esta superior categoría de verdades matemáticas, y por esto son necesarios grandes esfuerzos de parte del que enseña para procurar una fácil transición de unos a otros estudios, y casi es menester recurrir a una alteración del orden natural de la exposición científica o a una revelación anticipada y casi extemporánea del misterio secreto del procedimiento analítico para cautivar al iniciado con aquella facilidad y expedición en el obrar que se le promete, para después de sufrido el tormento del llamado cálculo algebraico. Entonces es cuando el álgebra hace gala de sus méritos indisputables como lenguaje de las ciencias exactas, sin ser más universales sus conclusiones respecto de los números que las formuladas sintéticamente por la aritmética. Desenvuelve un nuevo y sorprendente poder de análisis, en virtud del cual ninguna de las relaciones derivadas de una relación principal se obscurece ni se borra por el cálculo y como sucede en la combinación de las cifras, sino que todas quedan allí vivas y patentes, pudiendo ser reducidas y presentadas separadamente por un trabajo de transformación casi manual. El pensamiento matemático de una relación dada se resuelve de un modo más fecundo y más fácil en todas sus relaciones elementales bajo la notación algebraica que bajo la aritmética. Como lengua alcanza el álgebra esa superioridad a que no tiene derecho como ciencia limitada a números según la idea vulgar que se tiene de ella. Pero el álgebra es más que un lenguaje universal de las relaciones y propiedades de los números, y a su particular mérito como instrumento analizador del pensamiento debe reunir alguna otra excelencia por especialidad de su materia o la elevación de su objeto, si ha de ser considerada como una parte y parte nobilísima de las ciencias exactas. La universalidad que sin duda le compete no es meramente filológica, sino objetiva, y debe de consistir en que realmente trata de cosas que no pueden ser objeto de la aritmética ni de la geometría, ni de ambas reunidas ni separadas. Aún así, sin necesidad de acudir a los progresos históricos de las ciencias algebraicas, podrían adivinarse su nacimiento, su desarrollo rápido y su porvenir ideal y supremo, con solo penetrar un tanto en la íntima economía del conocimiento matemático. Principiemos por dejar establecida la verdad importantísima de que este conocimiento es formado por la virtualidad propia de nuestro espíritu, sin deber a la experiencia más que la ocasionalidad de su excitación, verdad contra la cual tanto se revela el espíritu sensualista y empírico
que heredaron de la filosofía del siglo anterior los matemáticos más que ningún otro linaje de pensadores. Hay en nuestra alma una potencia de cálculo y de mensuración oculta y misteriosa que entra en ejercicio con ocasión de las impresiones que las cosas hacen en nuestros sentidos. Se verifica en lo íntimo de nuestro ser una combinación latente de los elementos sensibles a impulso de esta fuerza cuyo instintivo desarrollo se remonta a los primeros días de la vida, se fortalece con la edad y se madura con la reflexión, de tal suerte que cuando la ciencia viene a darnos las reglas o a demostrarnos las verdades teóricas, más parece que recordamos lo que antes sabíamos que no que aprendamos lo que ignorábamos. Sabemos contar y medir antes que hablar y reflexionar, y así contamos y medimos como por recurso o inevitable ocupación del espíritu, cuando ningún objeto sensible ocupa de lleno nuestra facultad de pensar. Somos más matemáticos por naturaleza que lo que nosotros creemos, y nuestra facultad pensante se connaturaliza tanto con el cálculo y la medida que es dable reconocer un gran fondo de verdad en aquella doctrina de los pitagóricos de que nuestra alma es un número que cuenta, números numerans. Nuestros conocimientos matemáticos bien los debamos a esta espontánea virtualidad, bien no sean sugeridos por la enseñanza, son por otra parte de una índole particular en cuanto al valor lógico que adquieren cuando los constituimos en juicios y los formulamos en proposiciones. Nunca se nos ocurre fiar a la experiencia la fuerza de su demostración, de manera que vayamos concediéndoles más y más grados de probabilidad a medida que aquella los va confirmando. De repente se verifica la iluminación de la verdad y la vemos sin esas tentativas y aplazamientos graduales que nos llevan a un conocimiento empírico o de hecho por los trámites penosos de la observación, del experimento o de la hipótesis. La verdad matemática nunca se ve a media luz o se revela con deslumbradora evidencia, o queda enteramente obscurecida. Y luego, si la experiencia tuviese en este conocimiento la misma intervención que en los que se refieren, por ejemplo, a las cualidades de los cuerpos, ¿qué adelantarían el geómetra con observar que algunos triángulos tienen sus tres ángulos iguales a dos rectos? ¿Podría con solo esto ver tan claramente como ve, o afirmar tan rotundamente como afirma que absolutamente todos los triángulos reales o posibles tienen esa misma propiedad? Se procede por ventura aquí como en la ciencia empírica, en la que es menester ir sonsacando uno por uno todos los secretos de la naturaleza por una observación perseverante, o arrancándoselos a viva fuerza por el fuego y el hierro, por el tormentum crucis de la experimentación. La necesidad y la universalidad con que las verdades matemáticas son concebidas o demostradas no caben en el reducido ámbito de la experiencia, lo cual siempre es contingente, particular y concreta.
más dispuestos estamos a corregir y a ajustar nuestras intuiciones sensibles al tenor de la concepción matemática que tenemos por universal y necesariamente valedera, que a rectificar ni aun siquiera a comprobar la verdad matemática por la percepción sensible. Siempre diremos que nuestros sentidos nos engañan. Si alguna vez creemos percibir que dos rectas se cortan en más de un punto, nunca diremos que dejará de verificarse esta propiedad, aunque el mundo material se trastorne, vuelva al caos o desaparezca del espacio, con tal que nuestra actual constitución sensible no experimente ninguna mudanza. Octavo, cuando la filosofía trascendental intenta explicar este singular carácter de los conocimientos matemáticos, se ve forzada a reconocer la naturaleza subjetiva y puramente formal del espacio y del tiempo, y que verifican su evolución clarísima y necesaria las intuiciones geométricas y aritméticas, teoremata. El espacio y el tiempo son las fórmulas indefectibles e inmanentes de toda intuición empírica de los fenómenos del mundo exterior e interior. En el espacio y por el espacio vemos los objetos como fuera de nosotros y unos fuera de otros. En él son determinadas en figura, en magnitud y en posición las cosas que llamamos exteriores. En el tiempo y por el tiempo vemos sucederse las modificaciones de nuestro espíritu, y en el tiempo están determinados como anteriores o posteriores todos los fenómenos de la vida interna. Ambas instituciones son primordiales y coetáneas con nuestra vida, y tan tenazmente adheridas están a nuestra sensibilidad que de todos los cuerpos del universo podemos prescindir y todos borrarlos del espacio, pero el espacio en que ellos están nunca puede ser borrado. Todos los hechos de conciencia pueden cesar, y nunca cesará el tiempo en que se suceden. Las intuiciones del espacio y del tiempo no se derivan de la experiencia, sino que preceden y son condiciones trascendentales de su posibilidad. No llegamos a la concepción de espacio fuera de ampliar la representación de las cosas externas. No llegamos a la concepción de espacio a fuerza de ampliar la representación de las cosas extensas, sino que podríamos percibir las cosas como extensas si no fuesen ya en el espacio. No adquirimos la idea del tiempo por la experiencia de las cosas que duran, sino que las cosas no durarán para nosotros si ya no tuviéramos esta intuición primitiva. La intuición de espacio, pura y despejada de todo elemento fenomenal o sensible, no es representada como una capacidad infinita, simultánea y homogénea, donde nada hay determinado en dirección, en figura ni en magnitud, pero donde pueden fijarse todos los puntos, concebirse todas las direcciones, trazarse todas las figuras y circunscribirse o cerrarse todos los volúmenes como partes del espacio uno y total. La geometría se explaya en este espacio purísimo, dividiéndolo interiormente por planos, dividiendo los planos por rectas y las rectas por puntos, y con esto obtiene los elementos
con los cuales construye luego todas las figuras y determina todas las relaciones de magnitud y posesión, llevando por aquellas construcciones esa diáfana claridad de intuición y por aquellas relaciones esa rigurosa exactitud de raciocinio que tanto la distingue de las demás ciencias y que hace de ella el primero y el más rico ramo de las que se llaman exactas. La intuición pura de tiempo nos parece como una serie infinita de momentos esencialmente sucesivos y transitorios. En esta serie están determinadas las cosas como numerables. La numeración es imposible sin la síntesis sucesiva de la unidad consigo misma o sin la transición de una unidad a otra para contarlas todas o para reducirlas a número. Por esta sucesión esencial al tiempo son posibles todas las combinaciones, todos los periodos y todas las armonías sobre que la aritmética especula con no menor claridad y exactitud que la geometría en su región propia. Sin tiempo no hay número ni aritmética, como sin espacio no hay extensión ni geometría. Las dos ramas primeras de la matemática pura vegetan y crecen en el seno de las dos intuiciones primordiales de nuestra naturaleza sensible, llenando estas dos grandes capacidades con sus determinaciones y presentando así preparada la materia primera del verdadero conocimiento matemático. No queda en efecto constituido este conocimiento en toda su plenitud si a la materia que suministra la intuición no se allega la forma que impone el entendimiento o si a la intuición no se aplica el concepto. Es menester que lo percibido sea también concebido, interpretado y penetrado por conceptos intelectuales para que surja acabado y perfecto el conocimiento de cosas como cantidades extensivas o numéricas o de la extensión del número como objetos de consideración científica. A la pura sensibilidad que no nos daría más que intuiciones ciegas e inteligibles se unen los conceptos que de por sí mismo serían formas vacías sin el conocimiento de la inspiración, de manera que ni la geometría ni la aritmética podrían desenvolverse como ramas de la ciencia matemática. Si en las nociones de la extensión y del número no fuesen ya embebidos los conceptos de cantidad, de calidad, de relación y de modalidad que allí ponen nuestro entendimiento por la espontaneidad que le es esencial, lo diverso que es dado a la intuición por una espontaneidad que le es esencial, lo diverso que le es dado en la intuición pura de espacio o de tiempo y que está confundido en la receptividad pasiva de la sensibilidad, es ligado, ordenado y reducido a unidad de concepto por el entendimiento activo y espontáneo. La forma, pues, y como el alma del conocimiento matemático es esa conceptualidad que recae sobre la materia intuitiva y es esa luz del entendimiento que baña y vivifica la materia informe y ciega de la intuición y que hace salir del caos
de la sensibilidad pura, nociones, ideas, conocimientos de números determinados en la inagotable serie de momentos del tiempo o de extensión formada en la infinita capacidad del espacio. Más como el advenimiento de los conceptos para dar luz y vida a las intuiciones ciegas e inertes suponga el ejercicio del entendimiento, que es facultad superior a la sensibilidad, se comprende la posibilidad de un estudio eminentemente matemático y lógico a la vez de esta nueva facultad en cuanto consuma el matemático y lógico conocimiento matemático por la aplicación de sus conceptos. Es posible una especulación suprema acerca de esta conceptualidad pura e independiente de toda materia instintiva, libre de toda determinación numérica o extensiva, pero siempre superior a ella y aplicable a ella con perfecta indiferencia respecto de la clase de intuición que se subordina. Cuando la ciencia matemática llega a tal grado de evolución por la aplicación reflexiva del espíritu, pueden ser distinguidos en la extensión y en el número los conceptos que el entendimiento puso en ellos espontáneamente. Hasta es natural que estos conceptos así separados se conviertan en objetos de una nueva especulación más abstracta y universal, y por lo tanto más elevada y como más dominante. Hacemos aquí un punto para continuar más adelante con este ensayo.